pregunta a Yamile, ¿quién es la profesora de música de su hijo? Una profesora privada que ella le puso. Exige la suma de $6.000. $3.000 es el dinero por adelantado que ella pagó para estas clases de música, que han terminado abruptamente, nada más que en el primer mes, y $3.000 por los daños psicológicos que alega la señora le causó la profesora a su hijo de 16 años, el nene. Vamos a pasar al testigo de la demandada, por favor, Roberto. Aquí el problema es que mucha gente le cría a los niños todos. Y yo, a los 16 años, ya no les digo niños, porque no son niños. Eso es lo que le a he los dicho 16 años, no son niños. Para mí es mi niño. Del momento que ya tienen erección, que quieren hacer esto, que pueden embarazar, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Buenas tardes, caballero. ¿Su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Pablo. Pablo, ¿y usted quién es? Pues yo soy el esposo... De la Yamile, profesora. De la profesora. El carro. Tenemos una academia privada de música donde esta señora llevó al hijo y empezó a dar clases con mi esposa. Hasta que un día me llama la señora por teléfono explicándome que había sucedido un asunto en la clase de una falta de respeto, de que mi esposa había tratado por pasarse con su hijo. Cuando llegué a la casa, le pregunté qué ha pasado y cuando empezamos a hablar, me enteré de otras cosas que tengo que decir acá. El hijo de la señora, que a lo mejor posiblemente esté diciendo aquí que es un santo, le mandó un vídeo. ¿A tu esposa? Exactamente. ¿Y Con tú lo unas tienes? amenazas. ¿Y me lo trajiste? Sí, sí, lo tiene producción. Vamos a verlo, señor director. Mi teacher, mira que yo te quiero, mira todo lo que tengo aquí para ti, sola, mira todo esto es para ti. A mí lo que me gusta son las... No es mi niño. ¿Esto qué? Mira, son cosas Ese no es mi niño. Mira. No, ese no es mi malcriado. niño. Mira Lo malcriado que lo tiene. No, ese no es mi niño, chica. Falta de Mira, respeto. esto es lo que vas a hacer con la masilla de tu marido. Ajá. La voy a comer completa. Lo vas a cambiar a- Está a... rudo este gordo. Este chiquillo es un perverso, señores. Cosa, muchachos, eso no... No sé, está ahí en calzoncillo, Es que ese con no es mi erección, niño. diciéndole que va a acabar con el pene del marido de la profesora. Eso es un Mire, invento de ustedes, ese no es mi niño. Eso. Mi niño no es así. Ese es su hijo. No, ese no es mi niño. hijo, señora. No, señor. No, eso no Tiene por es señora, eso no es muchacho. óigame, señora, el sangaletón de su hijo vino. Sí. Qué bien, vamos a pasarlo, por favor. Dile al sexólogo, al sexólogo, al Mi niño licenciado vino. Williams Lucena, que Mira, mi pase, niño. por favor. Y al detective Peñate también. Mi niño. Buenas tardes, doctora. Yo vengo aquí, mi mamá Olga, mi padrastro... y entonces yo lo que vengo a decir que a mí me gusta esa señora. Es una señora sensual y yo lo que tuve con ella fue solamente... Mi mamá todos los días me mandaba a la escuela. A mí me con- parece que el hielito que le ponían a este niño en los testículos le afectó la única neurona que tenía aquí. Esto es un enfermo. Se la quemó. Es lo que está enamorado porque la Señor, profesora, usted profesora- cállese la boca. No ¿Enamorado quiero- de qué, es chico? que la voz suya no la quiero volver a oír. ¿Qué le parece? Mijo, y tú no tienes novia, ¿por qué tú no te buscas una novia de tu edad, una niña persona? de su edad. ¿Por qué tú tienes que estar atacando a las personas Porque así? no me gustan Pero las es que no chicas es la que lo pequeñas, a mí me ataca, gustan ¿eres las tú? mujeres con No, para experiencia. nada. No sea fresco. Las mujeres mayores. Ella. No, usted. Ok, Usted tiene su expediente. ok. Y tú el tuyo. A ti te gusta la carne fresca. ¿Qué fue lo que pasó ese Tú día eres otro del atrevido piano? también. Ese día, no, yo estaba siempre en las clases de piano aburrido, entonces mi cabeza se centraba en ella, en la cintura, la esa. Tú eres fresco, de verdad. Yo no soy fresco, Tú eres fresco. yo lo que soy un joven. Óyeme, Por lo que no- oye, échame el testimonio ya y no me digas más nada y no me des descripciones. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo entre ustedes? No, yo solamente, pues nada, me desnudé y le aparecí y le dije que tocaba la flauta. Pero... ¿Y eso es una gracia para ti? No, tú eres un no es enfermo. una gracia. Oh, qué Pero feo. la Esa esa es la enseñanza de tus ¿verdad que padres. le gusta esto? No le gusta la No, música. señor. nada, esa que tiene Ok, usted. ya. atrevido. Hagan silencio, todos, silencio. Licenciado, vamos a hablar sobre este caso. Este niño, bueno, niño no, porque es un hombre ya, Un hombre ¿no? tiene 16 años. Sí, está marcado por la figura del padre que está preso. Es un antecedente muy importante en la vida de él porque es con quien él se está identificando probablemente cuando transgrede la norma o que le irrespeto a las personas que no debe tocar o que le dicen un no.
Yo creo que ella irrumpe las normas desde hace mucho tiempo atrás, la sigue haciendo y este niño pues no tiene límites. O sea, él no es un problema de sexualidad. La sexualidad de él es normal. Tiene 16 años, las hormonas están a todo lo que da. Él lo que no tiene es el límite de un padre, una madre que le enseña eso es inapropiado, eso no se hace, y que luego alcahuetea, porque ella lo considera inocente al nene. Inocente, todos doctora, los demás son los malos, menos su nene. Y hablemos de esto, detective Peñate. O sea, le digo, hay muchos casos de Hay estos. muchos casos como eso. Es la edad que se empieza a desarrollar los muchachos y empiezan a experimentar y cosas así. Y vaya, hay que agarrarlo en este momento y hacer algo, porque si no, va a seguir progresando peor y peor y peor hasta que llegue una violación. Ahora, lo más preocupante que veo en este caso es que ella nunca llamó a la policía. No sé si lo hizo por no dañarle la reputación del colegio, pero mira, ahora tenemos algo, vaya, yo siendo policía veo ese video o me entero que ella no lo reportó, vaya, tengo que ahora investigarla a ella y tengo dudas con ella. Pero realmente sé el problema, escuché el testimonio de la madre y sé qué problema es el muchacho. Pero es algo muy importante que tiene que ser la persona y estoy aquí, vaya, semana tras semana y no lo hacen. Esa es realmente parte de la moraleja de este caso, bien importante. Si usted es un profesor privado y usted tiene un estudiante que le está tocando inapropiadamente, porque ella tenía que haber llamado a la policía la primera vez que el chiquillo le tocó el pelo, las manos y el cuello. Tienes que llamar a la policía. Es lo que tienes que hacer. Y todos los profesores tienen que hacer eso para no verse implicados ahora, como te estás viendo tú, en una investigación donde tú eres inocente. Dice ella que es inocente. Es verdad. ¿Sabe Decisión cuántos? del caso. ¿A cuántos? Señora, no sea atrevida. Señora, Ella nunca su el hijo. dinero del contrato que no se utilizó, se lo devuelves. Porque tu contrato, la cláusula para que tú te quedes con el dinero es que el chico esté ausente. No es que se desnude frente a ti o algo. Quizás debas de hablar con tu abogado para que modifique el contrato para incluir un sinnúmero de otras situaciones. O para que le quite la licencia de piano. Le devuelves lo que resta del contrato que tú no has utilizado. Con respecto a los daños y perjuicios, te lo niego. Porque la que necesita daños y perjuicios aquí es Sí. ella, Voy a contar que una tuvo maldad. que lidiar No, con voy a el contar enfermote del nene. Ella es más enferma que el He nene. dicho, caso cerrado. Pero no hay problema que nene. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respeto para que lo respeten. Que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.